En los próximos segundos vas a darte cuenta de algo que la mayoría de los hombres nunca logra entender a tiempo. Porque cuando una mujer empieza a sentir deseo, no lo dice, no lo muestra de forma obvia y casi nunca lo expresa directamente. Lo insinúa. Y la mayoría de los hombres lo ignora. Hoy vas a descubrir las 3 señales más claras que una mujer muestra cuando la atracción empieza a crecer dentro de ella. Y quédate hasta la tercera, porque esa es la señal más poderosa y también la más ignorada. Pero antes de entrar en las señales, necesitas entender algo que cambia completamente el juego. Si alguna vez perdiste una oportunidad con una mujer, no fue porque eras lento, ni porque no eras atractivo, ni porque te faltaba confianza. Fue porque nadie te enseñó a entender su lenguaje. El lenguaje del deseo femenino no es directo, es sutil, es emocional, es indirecto. Un hombre siente deseo y actúa. Una mujer siente deseo y observa, evalúa, crea el contexto, abre la puerta, pero rara vez cruza sola. Ella espera. Espera a ver si tú entiendes la señal, si sabes leer el momento, si tienes la seguridad para avanzar. Esto no es casualidad. Desde la psicología evolutiva, durante miles de años, una mujer no podía permitirse equivocarse. Elegir mal significaba riesgo, emocional, social e incluso físico. Por eso su mente desarrolló algo clave, un sistema de prueba. No expresa el deseo directamente, lo filtra, lo convierte en señales. En pequeñas acciones te parecen normales, pero no lo son. Y aquí es donde casi todos fallan, porque no ven lo que realmente está pasando. Y ahora que entiendes esto, todo empieza a tener sentido. Porque cuando una mujer desea, no grita, susurra. Y la primera señal es una de las más poderosas y también la más ignorada. Ella empieza a tocarte sin una razón clara. Y no es un toque normal. No es el típico contacto casual. No es algo automático. Es diferente. Más lento. Más presente. Más intencional. A veces ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo, pero su cuerpo sí. Porque cuando una mujer siente atracción, su sistema nervioso busca cercanía física. Es una forma silenciosa de decir, quiero reducir la distancia contigo. Fíjate en un detalle clave, la duración. Ese segundo extra, ese momento donde el contacto se queda un poco más de lo normal, eso lo cambia todo, porque ese pequeño retraso no es accidente, es emoción, es deseo filtrándose sin palabras. En neurociencia, esto se conoce como contacto iniciado. No es respuesta, es iniciativa. Y cuando alguien inicia contacto físico sin necesidad, significa conexión interna, significa interés, significa que algo está pasando más allá de lo visible. La mayoría de los hombres no nota esto, o peor, lo ignora. Y en ese momento, la oportunidad desaparece, porque ella no va a repetir la señal para siempre. Si esto ya te hizo ver las cosas diferente, imagina lo que viene Hoy ahora. vamos a analizar algo Porque que la la segunda mayoría de los señal hombres no es nunca sobre aprenden en contacto, toda su vida. es sobre algo 3 mucho más señales poderoso. claras que La una mujer forma en la que te muestra mira. cuando una chispa de deseo comienza a despertar dentro de ella. Pero antes de que lleguemos a esas señales, necesitas entender algo mucho más importante. Porque si alguna vez has perdido una oportunidad así en el pasado, no fue porque no fueras lo suficientemente atractivo, ni porque no fueras lo suficientemente seguro de ti mismo. La razón es mucho más simple.
Nunca nadie te enseñó el lenguaje real del deseo femenino, y este lenguaje no se parece en nada al lenguaje masculino. Un hombre siente atracción y actúa. Una mujer siente atracción y observa. Un hombre avanza directamente. Una mujer crea el entorno antes de moverse. Ella no se lanza al vacío emocional. Ella primero construye seguridad alrededor de la situación. Y esto no es casualidad. La psicología evolutiva explica que durante miles de años la mujer necesitaba certeza antes de involucrarse emocional o físicamente con alguien. No por debilidad, sino por supervivencia. Ese instinto no ha desaparecido, simplemente se ha modernizado. Hoy no se trata de sobrevivir en la naturaleza, pero el cerebro emocional sigue funcionando con el mismo código antiguo. Por eso, cuando una mujer siente interés, no lo expresa de forma directa como un hombre. No lo grita, no lo declara, lo comunica de forma silenciosa, a través de microseñales, pequeños comportamientos, cambios sutiles en su lenguaje corporal. Y si no sabes leer estas señales, pueden estar ocurriendo justo frente a ti sin que te des cuenta. Pero si las entiendes, puedes ver lo que otros hombres nunca ven. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque estas señales no son aleatorias, son patrones psicológicos consistentes, respuestas del sistema nervioso y comportamientos automáticos que aparecen cuando la mente femenina comienza a experimentar atracción real. En este video vamos a explorar esas señales, pero más importante aún, vas a entender el mecanismo detrás de ellas, porque cuando entiendes la psicología, ya no dependes de la suerte, empiezas a ver el comportamiento humano con claridad. Y una vez que ves con claridad, todo cambia. Ahora, antes de entrar en la primera señal, necesitas prepararte para algo importante, porque lo que vas a aprender no es teoría superficial, es observación del comportamiento humano en su forma más real. Y cuando estés listo, pasamos a la primera señal. Ahora llegamos a un punto donde todo cambia silenciosamente, porque si las señales anteriores eran sutiles, esta es la primera que empieza a tener intención emocional más profunda. Cuando una mujer comienza a sentir atracción real, no solo cambia su comportamiento contigo, cambia la forma en la que te incluye en su mundo. Y aquí es donde ocurre algo muy importante. Ella empieza a crear privacidad donde antes no existía. No siempre lo hace de forma evidente, no es algo que anuncie, no es algo que explique, simplemente ocurre. Estás en un entorno social, con ruido, personas alrededor, distracciones constantes, y de repente, sin que nadie lo note claramente, ella empieza a aislar el momento contigo. Puede ser algo tan simple como inclinarse un poco más hacia ti cuando habla, o bajar el tono de su voz como si el resto del mundo dejara de importar, o elegir palabras más personales, más íntimas, como si la conversación hubiera cambiado de nivel sin aviso. Y aquí es donde la mayoría de los hombres no entienden lo que está pasando, porque desde afuera parece normal, pero desde la psicología del comportamiento humano, esto es un cambio de contexto emocional. Ella ya no está interactuando contigo como parte del grupo, te está sacando del grupo mentalmente y te está colocando en un espacio diferente, un espacio más cercano, más personal, más privado. Esto no es accidental, es un patrón psicológico muy estudiado. Cuando la mente comienza a sentir atracción, busca reducir el ruido social, porque el deseo no se desarrolla bien en caos. El deseo necesita enfoque, necesita conexión, necesita sensación de exclusividad momentánea. Y por eso, sin darse cuenta, ella empieza a construir pequeñas burbujas entre tú y ella. Pero aquí viene lo más importante. Ella no hace esto sola. Te está observando a ti, porque cada vez que crea ese espacio, está evaluando tu respuesta. Está observando si tú lo reconoces, si tú lo mantienes o si tú lo rompes. Porque muchos hombres, sin saberlo, destruyen ese momento. Empiezan a hablar demasiado alto, cambian el tema de forma superficial o pierden la atención emocional del momento.
y en ese momento la conexión se rompe. Pero cuando un hombre entiende este lenguaje, no interrumpe el espacio, lo sostiene, lo mantiene, y eso crea algo mucho más profundo, una sensación de seguridad emocional, una sensación de entendimiento silencioso. Y aquí es donde la atracción empieza a crecer sin esfuerzo visible, porque la mujer no siente presión, siente fluidez, y la fluidez es uno de los factores más poderosos en la psicología de la atracción. Ahora observa esto con atención, porque hay otro nivel dentro de este mismo comportamiento. No solo es el espacio físico o la distancia social, también es la energía de la conversación. De repente, ella empieza a hablar de cosas más personales, no necesariamente profundas al principio, pero sí más dirigidas hacia su mundo interno. Recuerdos, opiniones personales, pequeños detalles de su vida que normalmente no comparte con cualquiera. Y esto es una señal clave, porque la mente no comparte información personal sin una razón emocional. Ahora que Siempre ese hay un espacio motivo de detrás, privacidad y ese ya motivo se ha creado muchas entre veces ambos, es la sensación de ocurre algo confianza aún creciente. más Pero esa importante, confianza no aparece porque de la ese nada. espacio Se no es solo construye un en ese momento espacio de cómodo, privacidad es un emocional campo de que ella observación misma creó. psicológica. Y dentro de ese campo, ella empieza a hacer algo que la mayoría de los hombres no detecta. Te está probando sin decirlo directamente, pero no con preguntas obvias, ni con desafíos abiertos, sino con microreacciones emocionales disfrazadas de situaciones normales. Por ejemplo, puede hacer un comentario ligeramente provocador y observar tu reacción, no para discutir, sino para ver si te alteras. O puede cambiar de energía de repente, pasar de cercanía a distancia por unos segundos y luego volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Y en ese pequeño cambio está observando algo muy específico, tu estabilidad emocional. Porque en la psicología de la atracción femenina, la estabilidad vale más que las palabras. No importa lo que digas, importa cómo reaccionas cuando el entorno cambia. Y aquí es donde muchos hombres pierden su ventaja sin darse cuenta, porque interpretan estas variaciones como confusión o como desinterés, cuando en realidad son pruebas de consistencia emocional. Ella está intentando responder una pregunta silenciosa. ¿Este hombre se mantiene igual cuando la dinámica cambia? Y tu respuesta no es verbal, es conductual, es tu calma, es tu control, es tu capacidad de no entrar en reacción excesiva. Pero hay otro nivel aún más profundo dentro de esta fase, porque mientras estas pruebas ocurren, ella también está observando algo completamente distinto. Está observando tu centro de vida, es decir, qué tan independiente eres emocionalmente de su atención. Si tu estado de ánimo depende de su presencia,